¿Qué es previsible que ocurra en este año 2026? No le vamos a presentar pronósticos ni adivinaciones, ¿no? Tampoco son profecías, no, simplemente es lo que es previsible, o sea, las previsiones para este año, a partir del conocimiento de analistas y de especialistas en tres materias. Una, la geopolítica mundial; otra, la Iglesia, que siempre en el mundo es un factor de gran influencia; y el otro, en la economía. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el mundo y en México? Además tenemos para este año el factor Trump, que hemos visto que está con mucha fuerza. Y luego tenemos a la presidente de México, que para algunos pues ni picha, ni cacha, ni deja batear. Y que nos preguntamos por quién va, por el pueblo de México o por el crimen organizado. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Quédese con nosotros, sea usted bienvenido a Previsiones 2026. Para tratar este tema busqué a tres expertos, a tres analistas. En materia económica, Ernesto Farril Santos Coy, presidente de Bursamétrica, editorialista en El Financiero y reconocido analista de economía y de finanzas. Bienvenido, Ernesto. Encantado de estar aquí con nuestros otros expertos y con tu auditorio. Yo encantado de oírte hablar. Necesito que me digas qué va a pasar con el dinero en México y en el mundo. Rosa María Morales es fundadora de Vida y Familia, es también una gran activista en defensa de la vida, es una mujer creyente católica, es ama de familia y es una gran luchadora por la verdad. Bienvenida, Rosa María. Muchas gracias, gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Y Miguel Salinas es un gran analista de temas de geopolítica. Para Miguel Salinas el mundo es un tablero y él tiene allí sus piezas y mueve y calcula, y además es el director del Boletín de Información y Estrategia. Ya verá usted qué buen analista es él. Bienvenido, Miguel. Gracias, Roberto, un honor y un placer estar aquí. Un tablero, pero conste que no soy terraplanista, ¿eh? No hay nada. Tú tienes un tablero así global, ¿no? Entonces, tus fichas son magnéticas para que no se caigan. Creo que este año empezó el 3 de enero, Sí. con la caída de Nicolás Maduro. Y dijimos, órale, o sea, esto va en serio, ¿no? Y como que allí hubo una esperanza para Cuba, para México, Claro. y para otras naciones. Así es. Pero como que nadie le protestó. Bueno, sí, unos 10 o 12 allí estuvieron gritando una tarde, ¿no, Rosa María? Fue de la embajada de Así Estados es. Unidos. Devuélvanos a Maduro. Ni siquiera les pelaron. Y luego en economía, el petróleo. ¿Qué pasó? ¿De dónde va a recibir petróleo China, Ernesto? ¿O qué? A ver, comencemos por allí. Empezamos. Bueno, pues fíjate que Se dan la fue falta. algo muy interesante lo que pasó en la operación de Venezuela, porque fue una operación pues quirúrgica, ¿no? Ya sabemos, lo manejaron muy bien. Fue como una exposición de los recursos que tiene Estados Unidos para mostrarle al mundo de lo que es capaz. Oye, el barquito ese que le pusieron enfrente. Bueno, Puta, fue ¿cómo no se llama? solamente ¿El Bush o qué? Sí, el portaaviones. Ajá. No solamente fue el despliegue de la tercera parte del poderío de la Marina norteamericana, que era algo que no se había visto en décadas. Fue ponerle un portaaviones en las costas de Venezuela con todo lo que eso implica, ¿no? Y además la operación yo creo que fue una operación de rescate de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro lo tenía secuestrado realmente el gobierno cubano. Con la Guardia Pretoriana. Con la Guardia Pretoriana, que tenían la orden específica de matarlo si es que él negociaba, entregarse, fugarse o lo que sea, ¿no? Ellos tenían la orden precisa de asesinarlo. Entonces, lo Claro, que yo creo que de allí fue la negoció, balacera y todos muertos. lo Sí. que se negoció, donde yo me imagino que el mismo Nicolás Maduro estuvo involucrado en su propia negociación junto con Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, era el rescate. Entonces lo que hicieron las tropas americanas fue aniquilar la Guardia Cubana, que eso sí fue una operación magistral, porque los mataron a todos sin que se pudieran defender, porque desactivaron sus armas, usaron armas Sónicas. que causaron pues desorientación, en fin. Aturdimiento.
Y lo toman a Maduro y se lo llevan. Por eso él llegó pues, saludando y deseando feliz año a todos. Bueno, eso por un lado. Porque además le ofrecieron, mira... Pero entonces, a ver, sin embargo, ahorita está, ahí lo vemos así horriblemente, ahí bien preso, paseándose por un patiecito lleno de rasurado nieve y todo. rapado. Ahí ya se va a quedar para siempre, lo van a ejecutar o le van a dar el avión y luego se va a ir a... No, pues le van a Turquía, le van a decir, tienes segura la pena de muerte, ¿no? Para que de ahí empiecen a negociar, para que empiece a soltar información. Pues ya soltó mucha, ¿no? Bueno, y va a soltar más. ¿Y tú crees que se aplica el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las Cuando tuyas veas el bigote en de Maduro Palenque, cortar? López Obrador a rasurar? Sí, claro. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí? ¿Tiene pavor o no? Claro, por supuesto. Porque lo que pasa es que la operación de Venezuela también es un espejo que le mostró a México lo que podían hacer aquí. Y de hecho, no sé si recuerdas que hace una semana, bueno, desde el año pasado, desde el 2025, había solicitado el gobierno de México permiso al Senado para que entrara un grupo de élite del ejército norteamericano a dar capacitación. Pero resulta que después se hizo público, después de la operación de Venezuela, pues el Senado canceló la aprobación de que entrara esta tropa, pero resulta que iba a ser un comando de élite que habían elegido, donde iban a hacer las operaciones de práctica era en Champotón, en Campeche, a 250 kilómetros de la finca con ese peculiar nombre donde está López Obrador. Y pues todo el mundo dijo, oye, no, esto es una pantalla, van a ir a hacer una operación igual y se lo van a llevar. Claro. Bueno, pues por eso el Senado negó el permiso. El tema fue que aún sin permiso entró tropa armada norteamericana, supuestamente a lo que sea, a lo que hayan entrado. Y se llevaron a otra remesa, ¿no?, de narcos para entregárselo como al Tlatuani, que es Donald Trump, ahora ya es el Tlatuani en México, y le entregan una ofrenda humana, ¿no?, como se hacía en los tiempos del... Y Claudia le entrega en el día que cumple un año, le entrega 35 capos. Pero a él esos le parecen muy chiquitos, ¿no? ¿Son ratitas o qué, Ernesto? A ver, además tenemos todo este factor de amenaza bélica, intrusiva, pero está el Temec, primo. El señor Trump realmente está desquiciando al mundo desde el punto de vista económico, ¿no? Tengo que concentrarme en mi materia. El señor ha prometido, porque tiene además mucha relación con México, ¿no?, todo esto, ha prometido a los americanos, a los ciudadanos americanos, el regresar a Estados Unidos a ser una potencia manufacturera. Esa idea en la época de la alta tecnología y de la robótica, pues realmente es una falacia, es una cuestión irracional. O sea, es como la refinería de López Obrador. Sí. Los sueldos en Estados Unidos son altísimos, entonces pues, no va a poder competir, ¿no?, por más aranceles que pongan al mundo. Los empleos, en lugar de estarse creando, se están recortando, ¿no? Ya la tasa de desempleo ha subido casi un punto desde que él tomó posesión hace un año. Está generando un déficit fiscal enorme, 6% del PIB, y es creciente además, porque mantuvo los impuestos muy bajos para las empresas y los más ricos. Ese enorme déficit creciente distorsiona a todo el mundo, implica una demanda de crédito del gobierno de Estados Unidos permanente, lo cual le va a restar recursos a las familias y a las empresas. Entonces va en contra del crecimiento ese alto déficit y además puede generar un entorno inflacionario más adelante muy perjudicial para el propio ciudadano americano. El estar privilegiando las energías sucias, hidrocarburos, en relación a las energías limpias, en la era de la alta tecnología y de la inteligencia artificial, es otra aberración, ¿no? Como la refinería de Dos Bocas. Y además va a generar pues, más catástrofes climáticas, ¿no?, en el futuro, ¿no? Como el tren, y ahora ya cómo se llama por fin, es el Maya, es el interoceánico, pues el que se descarrila porque va a una velocidad exorbitante de 60 kilómetros por hora.
¿Qué mueve a Trump, Rosa María? Mira, yo quiero pensar como persona O sea, en su provida, mente, en su en mente. su corazón. Y en su corazón. Yo lo que quiero pensar es que lo mueve, primero, la defensa de la vida, la defensa de los más inocentes, porque está terminando con el aborto en Estados Unidos. El año pasado fue el primer presidente de los Estados Unidos que encabeza la marcha, que marcha en esta marcha por la vida, que ya tiene 53 años de realizarse en Estados Unidos. Y también, o sea, todas las bases que ha estado poniendo para erradicar el aborto. Eso para todas las personas católicas y para todas las personas que defendemos la vida, la familia y las libertades fundamentales es pues oro molido. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo cómo termina con la ONU en el momento en el que corta el suministro de dinero fresco para la ONU. Sí, Entonces, sí. la ONU se viene para abajo y para toda la gente pro vida eso es maravilloso. Y otra, con la Organización Mundial de la Salud. Con la dice, OMS tengan también. su próxima vacuna. Exactamente. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos hemos dado cuenta de para dónde iba la ONU a la Agenda 2030. Es una agenda que nos están imponiendo, que por supuesto la Presidenta de México está muy ligada a esa agenda y está tratando de imponer aborto en México. Por ejemplo, tenemos el estado de Guanajuato. 5 veces ha tratado de sacarse el aborto de encima. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora otra vez vuelve la batalla porque quieren volver a imponer el aborto a Guanajuato. Jalisco 3 veces ha dicho no a las infancias trans, que es una ley en donde permiten que los niños puedan ser mutilados, en donde los niños pueden ser ideologizados, en donde los niños pueden cambiar su sexo en sus documentos sin necesidad ni siquiera que los padres les den permiso. Todas estas cosas, la verdad es que para nosotros son abrumantes, son abrumadoras, pero en el momento en que llega un presidente con la fuerza de Donald Trump y corta el dinero para todas estas instituciones que están en contra de la vida, la familia y la libertad de los padres a poder educar a sus hijos y la libertad de todos nosotros como católicos, porque también está defendiendo a los cristianos. O sea, yo he escuchado a Donald Trump y de repente digo, ¿es político o es un pastor? Ah, sí. ¿Cómo habla de nuestro claro. Señor Jesucristo? Y cómo habla de Dios y cómo dice que Estados Unidos tiene que ser grande a partir de su regreso a Dios. ¿Y lo viste celebrando Navidad? Y celebrando Navidad, o sea... Merry Christmas y ya no Happy Holidays. Exactamente, o sea, sí hay un cambio y hay un cambio que va en esta parte que para nosotros es toral, que es el respeto también a que todos podamos profesar nuestra fe de forma, pues ahora sí que en las calles, o sea, salir y no nada más quedarnos encerrados en las iglesias. Bueno, ¿cómo lo ves en su relación con la Presidenta de México? Ya nos dirás, pero yo primero pienso que ella está viviendo la peor pesadilla de su vida, porque toda su vida fue una activista marxista, comunista, leninista, trotsky, todo eso, ¿no? Porrista. Sí, porrista. De porra. Sí. Y de pronto se gana la rifa del tigre, pero está en el peor momento y en el peor lugar, porque le apostaban a Kamala Harris, ¿no? 2 mujeres en la presidencia y 2 progresistas y todo. Y tómala, que pierden la apuesta y les va quedando Donald Trump. Y entonces ella tiene que estar ahorita negociando con todo lo contrario a lo que ella es y a lo que ha sido, ¿no? Claro. Un agente de libre mercado, un capitalista, un manufacturero, No es libre un mercado, petrolero. perdón. No es libre mercado. ¿No es libre mercado? No, pues ponen aranceles por todos lados. Ah, bueno. Sí, no, Ok. no es de derecha. ¿Es de capitalista? libre mercado. No. Sería más bien como un modelo mercantilista, que es como el del origen de Estados Unidos. De hecho, él está ¿Mercantilista, regresando. Sí, sí. Está regresando al origen, porque Estados Unidos realmente se hizo grande protegiendo pues su manufactura y la única manera que la protegía pues en ese tiempo era con aranceles, que era una vía, bueno, pues sigue siendo una decisión soberana de cada país hacerlo, ¿no? ¿Cómo calificas? ¿Cómo es el... Irracional. Completamente irracional. Desde el punto de Yo vista sé que no económico. te ha caído muy bien Donald Trump, jamás en la vida, pero... Irracional. Sí defiende la vida, pues tenía que Bueno. ponerse a fuerzas del lado de los... De pronto la antítesis Presidenta de del México woke, ¿no? tiene que estar
lidiando con el antítesis de ella. Claro, así es. ¿Cómo se encuentra ella? No, bueno, ella está, como tú bien dices, en el peor de los mundos posibles, porque está totalmente sometida o juzgada por quien le prestó la silla, literalmente, para que se la cuidara, ¿no? Que fue su padre político, su mentor. Pero entonces no pudo, ya ella sabía que no iba a poder gobernar aun cuando estuviera Kamala Harris. Pero ahora resulta que tampoco puede gobernar porque Donald Trump le dice, pues tienes que romper con esa alianza que te heredó una serie de problemas que tú no provocaste, pero que vas a tener que enfrentar o resolver. Y no vas a poder resolverlos mientras no cortes. ¿Por qué? Porque ese bloque duro que representa el Morena de López Obrador, pues tampoco está alineado con Claudia. Y Claudia está queriendo formar su propio grupo, su propia corriente, pero tiene muy limitados elementos confiables a su alrededor, porque ni siquiera la gente que le maneja la imagen y la comunicación, pues tampoco responde a los intereses de ella, sino a los de López Obrador, y por eso la ponen a hacer tropiezos y a hacer el ridículo todos los días o cada vez que puede. Y pasamos de, yo tengo otros datos, ahora pasamos a que Claudia Sheinbaum es la presidenta más socrática que hemos tenido en la historia, porque resulta que ahora, pues ella solo sabe que no sabe nada. Que no sabe nada. Por eso es socrática. Así tal cual. O sea, todo lo que le preguntan, no, pues yo no sabía, no me había enterado, no tengo esa información. O sea, si es que es real que no lo sabe, pues es muy grave. ¿Es cierto que el gobierno de México ya no tiene dinero? ¿Es cierto? Bueno, está también México incurriendo en un déficit fiscal alto. Digamos que el modelo de gobierno que se basa en programas sociales, que son dádivas clientelares, para tener votos y para no perder, digamos, la calificación de la deuda soberana, pues tiene que arreglar las finanzas públicas. El modelo le funcionó muy bien a Andrés Manuel López Obrador porque recibió un país con un nivel de endeudamiento muy bajo, con un margen de acción, digamos, para incrementar la captación fiscal y con una serie de guardaditos por todos lados. Ajá. Y entonces, pues sí le funcionó. Aún así, a cambio de estar dando dádivas clientelares, pues tienes que ir recortando el gasto en donde el gobierno tiene que dar los servicios básicos de cualquier gobierno, que son seguridad, educación, salud, principalmente, ¿no? Y entonces, pues llega el momento en que pues tienes que seguir recortando y recortando y recortando, y la calidad de los servicios pues ya se fue. Sí, pero ahí están todos esos beneficios sociales. Hoy ya no hay esos guardaditos. Se han había un incrementado los beneficios sociales. El que es pro-gay, el que es gay, el que ya también va a tener su dinerito. Y no se han hecho auditorías a los patrones de a quienes están recibiendo. Entonces el gobierno de México tiene dinero o no. Pues ya no tiene dinero. Ya no tiene. Tenemos una crisis de pago a proveedores en el Estado mexicano. No es nada más Pemex, no solo que Pemex, debe más de 30,000 millones de dólares a sus contratistas, sino que también es el IMSS, el ISSSTE, CFE, los gobiernos de los estados, porque pues les han recortado también ¿y el petróleo sus a Cuba? Participaciones federales. Eso sí, regálale a Cuba. Creo que ya se acabó eso, ¿no? O sea, a ver, ¿a cuánto estamos? Para eso fue la llamada. ¿Eso fue la llamada? Sí, ¿verdad? Claro. Sí. Que se acabó. Es una cuestión humanitaria. Vamos a seguir enviando petróleo a Cuba y al día siguiente, mejor ya no. Ya no somos tan Es una humanitarios. decisión soberana de Pemex, pero somos Esas soberanos. decisiones soberanas, ese cantito del maciosario, un extraño enemigo, eso ya no funciona, ¿no? No, ya no funciona. Estamos viendo que ya no. Invito a revisar. Maciosario, un extraño, me meto, saco al delincuente canadiense, me lo llevo. Ya no hay necesidad de. Sus abogados diciendo no se entregó, lo agarraron. El director del FBI diciendo no se entregó, lo agarré yo me lo traje, ¿no? Y la presidenta de México diciendo aquí hay una foto fake donde él se entrega. Solito. ¿Qué es eso? Llegó a la embajada y se entregó, ¿no? El maciosario ya no funciona. Para los maciosaris, los invito a revisar las cifras de cuál es el armamento de las Fuerzas Armadas mexicanas. A ver.
para los Macios No tenemos un solo tanque de guerra. Tanque de guerra, no hay. Hay tanquetas. No tenemos un solo submarino de guerra o un barco, ¿no? Que tenga alcance. No hay. Un general retirado me dijo, la verdad es que si a Guatemala se le ocurre invadirnos, en 2 días nos invaden. What? Bueno, Ahora, en un desfile no chocaron los únicos 2 aviones que teníamos. Compara eso con el armamento que han logrado acumular los cárteles mexicanos. ¿Qué? What? Eso es lo que yo digo a los Macios Ari. Creo que sí necesitamos ayuda. Bueno, yo me acuerdo de esos videitos de los venezolanos, de los maciosares venezolanos también ya armadísimos, ¿no? De pena, ¿no? Sí. Sí, además el tema que iba a ser un gran impulsor de la economía mexicana, que era el nearshoring, que era esta oportunidad que se abría de la relocalización de las inversiones de toda esta oportunidad de las plantas manufactureras que se quería traer a Estados Unidos de China, sacarlas de China y traerlas a México, porque era donde tenían que estar. ¿Por qué? Pues porque la mano de obra es calificada, porque se facilita en la infraestructura, porque era mucho más económico, etcétera, etcétera. Incluso ya le salía hasta más barato que producir en China. Se vino abajo precisamente porque pues aquí se dinamitaron los poderes. O sea, básicamente México es un estado forajido, porque esa es mi opinión personal, ¿no? O sea, no les digo que ustedes la adopten, pero para mí se hizo un fraude electoral gigantesco para llegar a Claudia. Vino un segundo fraude porque pusieron un Congreso ilegítimo con una mayoría inexistente. Inflada. Y esos 2 poderes ilegítimos eligen un tercer poder ilegítimo, que es la Suprema Corte. O sea, tenemos ahorita, por primera vez en la historia de nuestro país, que los 3 poderes de la Unión son ilegítimos, los 3. Por supuesto que Estados Unidos va a decir, ¿tú crees que yo voy a llevar mi dinero y mi inversión a un estado forajido donde no hay leyes y no se respeta el Estado de Derecho? Por supuesto que no. A ver, si el gobierno ya no tiene dinero, ¿a cuánto estamos de que empiecen a asaltarnos a mano armada vía terrorismo fiscal, vía patrullas en las calles? A mí ya me han parado 2 veces por nada. Entonces, dígame por qué me paró. No, pues es que tengo que... ¿Qué? ¿No? Ya, a tratar de extorsionar ya. Pero quería una extorsión de 4,000 pesos. Nunca dijo por qué. En el estado de Puebla eso es lo que está sucediendo. En el estado de Puebla yo también me pararon, me dijeron que me había dado mal una vuelta y me cobraron 9,000 pesos. ¿Qué? Porque había dado mal una vuelta. Y no me supo explicar la señora, policía agarró, quitó mi placa y se la llevó. Yo no soy de Puebla, o sea, yo soy de aquí de México y le dije, ¿qué voy a hacer? No, pues el lunes tiene que regresar para recoger su placa. ¿Y regresaste a Puebla y recoger tu placa te costó 9,000 pesos? 9,000 pesos. O sea, ahí está ya el asalto. Es una extorsión. Exacto, claro. Es una extorsión. Y la gente pasaba y, o sea, todos estaban como a favor de nosotros, pues porque sabían que eso era la forma en la que ellos están sacando dinero ahora. Y luego incendian una puerta en la catedral, En la catedral de en Puebla. Exactamente. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y nadie dice nada. Se hace un acto de reparación y desagravio por el incendio de la puerta. Pero además fue en la visita de Claudia a Puebla. Fue el día que fue Claudia. Exacto. A ver, ¿cómo relacionas eso? Bueno, ¿Qué pues tiene yo que no ver la sé, pero visita de la fue una coincidencia con muy él rara, ¿no? Y la quema de la puerta de la Fue una catedral? coincidencia muy extraña, ¿no? Pudo haber sido básicamente una coincidencia o un acto de intimidación, decir, este es el poder y así nos manifestamos. O sea, ¿Así? no, es que la situación de verdad sí está totalmente fuera de control. ¿Qué es previsible que ocurra en la economía en México, Ernesto? Sí. ¿Nos va a cargar el payaso? No. va a Normalmente cargar la payasa. un segundo año de gobierno se crece más que en el primer año de gobierno. Adicionalmente, pues hay condiciones afuera también como para que México pueda seguir creciendo. Acaban de salir las cifras de balanza comercial de diciembre y son impresionantes. A ver. Resulta que traemos un crecimiento de las exportaciones del 17.9% anual, en diciembre nada más, México. México. ¿Eso es mucho? O sea, un Bueno, fíjate crecimiento que en 17%. las exportaciones de petróleo se están cayendo. Ah, Las exportaciones automotrices, que son mucho más grandes, están también bajando 14, 15%. Entonces, ¿qué es lo que está creciendo?
las exportaciones manufactureras no automotrices están creciendo 30% en diciembre. Es decir, México es un país maravilloso, con O sea, los recursos mexicanos naturales en trabajamos abundancia, mucho. pero ahora lo que estamos viendo es que todos estos aranceles que se le han impuesto a China están beneficiando a sectores no automotrices de México. O sea, ya te cae mejor Trump, Rosa María. A mí siempre me ha caído bien. Ernesto siempre le ha caído muy ¿A mal. ti no te importa que haya tenido 12 denuncias de acoso sexual? Bueno, pues es que, o sea... ¿Eso no lo tomas en cuenta? No es que no lo tome ¿Tiene la en calidad cuenta. moral para defender a la familia? Pues mira, lo que pasa es que nosotros lo que estamos viendo es hechos concretos, en donde realmente se ve el corte del dinero a todos estos a la Políticamente ONU. le convenía estar del lado opuesto del woke, nada más, pero no lo defiendas como el pastor. No, pero la verdad ¿Pero es se le ha que aprobado o no? no se le ha aprobado. Ok. Pues lo que pasa es que además acuérdate que pues estuvo de moda en un tiempo, cerca de la pandemia, acusar a cualquier personalidad de acoso sexual. acoso sexual. Te voy a mencionar un caso, yo no meto las manos por él, pero una personalidad que yo creo que la mayoría de la gente respeta, que es Plácido Domingo, un personaje histórico, ¿no? Muy querido en México, pues también lo acusaron de lo mismo, y tan lo acusaron que todos los contratos que tenía en Estados Unidos se le cayeron, y al final de cuentas no le demostraron nada, porque habían sido denuncias anónimas, pero el ensuciar su nombre fue suficiente para que todos los contratos de trabajo que tenía en Estados Unidos, que eran muchos, se los cancelaran. O sea, y al final de cuentas fue falso, pero Sí. nunca restituyeron el buen nombre de una figura Ese como es él. un fenómeno. Así Puedes es, un acusar fenómeno. a cualquiera. Ajá, Y después ya no exactamente. tienes que demostrar nada. No tienes que demostrar Porque ya su imagen está absolutamente nada, destruida. pero, o sea, en ese momento en el que acusan a Donald Trump, pues están echándole toda la tierra del mundo para que nadie vote por él. Y sin embargo, la gente salió y votó de forma masiva por él. A ver, Rosa María, ¿qué es previsible que ocurra este año 2026 en la Iglesia? En la Iglesia en el mundo, creo que por un lado el Papa tiene que renovar a toda la curia, porque es un nuevo pontificado. Ahí se ve previsible un cambio en el cardenal secretario de Estado, el prefecto de la doctrina de la fe, creo que a nadie le cae bien. Y luego tenemos la Iglesia de México, que es previsible. En la Iglesia de México se va a cambiar el 34% de los obispos mexicanos. ¿Por qué? Porque ya se van, tienen 75 años y ellos ya están de salida. Entonces se va a hacer como algo nuevo, algo diferente, con obispos jóvenes, con obispos que tienen pues otra forma de ver la vida y de ver las cosas, porque pues han estado mucho tiempo cercanos a la gente. Yo lo veo también con el Papa León XIV, es un papa que ha andado a caballo, que ha caminado, que ha estado conviviendo con gente del pueblo y que sabe lo que necesita y sobre todo lo que necesita Latinoamérica, porque convivió con la gente de Latinoamérica por muchísimos años. Es parte de el que él haya llegado y haya hablado en español de inicio, habla muy bien acerca de la relación cercana y de pues de cariño que tiene con la gente de Latinoamérica y su compromiso. Creo que él sabe perfectamente bien cuáles son las problemáticas que tenemos en Latinoamérica y sabe qué tipo de obispos necesitamos. Obispos fuertes, obispos entregados, obispos que sean valientes, porque en este momento, para sacar y para erradicar todo lo que es socialismo y comunismo en Latinoamérica, se necesita ese tipo de obispos. ¿No te parece que como que los obispos mexicanos llevan mucho tiempo con una voz muy débil? Algunos sí, pero por ejemplo, el presidente de la SEM, a mí se me hace un obispo muy aguerrido. Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, se me hace muy aguerrido. Entre los obispos que tiene que nombrar el Papa, ¿está el primado de México? Sí, está don Carlos Aguiar, ya se va. De hecho, hace 2 años él mandó su carta al Papa Francisco y el Papa Francisco le pidió que se quedara 2 años, por lo menos para... Entonces, ¿es previsible esperando. un cambio en el arzobispo primado de México? También, ¿Quién crees que exactamente. sea? Pues a mí me gusta don Ramón Castro y Castro y también me gusta don Carlos Samaniego. El obispo de Texcoco. Ajá, sí, se me hace muy trabajador y muy valiente y pues muy entregado a su gente. Y en el resto del mundo, Miguel, ¿cómo ves la iglesia? Porque mira, tenemos crisis de vocaciones en la vida religiosa femenina, o sea, los conventos, los monasterios,
crisis en los sacerdotes, seminarios con unos cuantos. ¿Qué puede ocurrir? Mira, la iglesia, porque así lo determinó Cristo, pues depende de un pastor, ¿no? Y el pastor es el Papa. Y la iglesia siempre ha sido un reflejo de lo que es el Papa. Entonces, los problemas que enfrenta la iglesia son los problemas que el Papa, en el momento que le haya tocado reinar, resolvió o empeoró. Es decir, en el tiempo de Juan Pablo II vimos una explosión de vocaciones, de conversiones, de gente que llegó a la iglesia y creció la iglesia como yo creo que no la habíamos visto en mucho tiempo. Y un gran liderazgo en el Papa que podía parar guerras, Claro. podía derribar muros en Alemania, Sí, podía así es. sacar la Él la acabó dictadura con el soviética de comunismo. Polonia. Así es. Y además encabezó una lucha también contra estos poderes que en ese momento no se le conocía como pues, fuerzas o la corriente woke, pero era lo mismo, ese pensamiento antinatalista, ¿no? De las fuerzas, ¿cómo le llamaban? El poder de la muerte, ¿no? Que estaba incrustado en la sociedad, ¿no? la cultura de la La cultura, exactamente, la cultura de la muerte. Eso fue Juan Pablo II. Vimos en un Benedicto XVI, pues una iglesia pues muy, digamos, sólida, ¿no? En la parte de la Teológica, formación doctrinal. teológica, ¿no? litúrgica. Y litúrgica, claro, un regreso también, pero es muy importante eso que dijo Ernesto, un regreso a la tradición y valorar lo que era y lo que había sido siempre la iglesia. Y obviamente en el caso de Francisco, pues vimos el caos completo, absoluto, la revolución, el comunismo entrando por los pasillos del Vaticano y causando lo que el comunismo hace siempre, destruir todo. O sea, porque eso es lo que sucedió. Los seminarios se vaciaron, ya no hubo vocaciones. ¿Por qué? Pues porque eran tanto los escándalos y tanto lo que se veía mal, es decir, los malos ejemplos, y el Papa hablando a favor de que los comunistas eran los que realmente eran buenos cristianos, ¿no? Y castigando a los tradicionalistas, en fin. Pues obviamente es lo que vemos en la iglesia, es el reflejo de lo que fue el Papa. Ahora, creo yo que la esperanza es... A ver, a Juan Pablo Con León II XIV. lo balacearon en el patio de enfrente de su casa. A Benedicto lo renunciaron. Estaba escribiendo una encíclica, ya no la terminó, o sea, evidentemente lo renunciaron. Francisco murió, El mundo le aplaudió. sí, apaciblemente en su camita, ¿no? Y con León XIV, ¿qué creen ustedes que pueda pasar? Yo lo veo que fue lo mejor que le pudo haber llegado a la iglesia en el momento en el que estamos, ¿no? Un papa norteamericano que parece más latinoamericano, pero Pues que es más conserva peruano, su esencia. ¿no? Que norteamericano. peruano. Él ya- su corazón está en Perú. En Perú. Pero conserva también esa parte importante, ¿no? del orden norteamericano, ¿no? De saber ser un buen empresario en el sentido de administrar bien, ¿no? A mí me dio mucha pena ver que la presidenta de México se llenaba la boca de decir, hablé con él y lo invité a que venga a México y que inaugure el estadio de fútbol. El partido para que le chiflen a él, yo creo que es lo que quería, ¿no? En lugar que me chiflen El a mí. Papa no es Yo me voy para a poner- eso. No, claro que no. Claro que no. Y entonces le dieron el avión. Ella quería esa fiesta y ya se privó de ella, porque claro que no va a venir. Bueno, va a venir. Ya dijo que va a España. Sí, pero yo creo que sí va a venir. Ya fue a Estambul. Va a venir para posiblemente septiembre porque quiere ir a la reunión plenaria de la ONU en septiembre, el Papa. ¿Y va a ir a Estados Unidos? Y entonces el viaje tú lo ves Estados Unidos, México, Perú. Sí, porque bueno, pues tiene que pasar por aquí arriba. Entonces, además él quiere venir obviamente, a ofrecer, yo me imagino que como lo hizo Juan Pablo II, su pontificado a la Virgen de Guadalupe. Pero ella quiere su foto con él. Y la va a tener, pero bueno, pero no, él yo creo que va a saber manejar bien que... Ella necesita un grupo de música de Corea que esté tocando en el Zócalo. Ajá. Y a lo mejor le va a decir al Papa, oye, ¿por qué no metes este coro para que te amenice la misa, no? A ver, esa relación de la presidenta de México con el presidente de los Estados Unidos, por un lado, se ve como que él está ofreciendo una gran ayuda que es, mira, dame esa cabeza como un trofeo y yo te libro de eso, o sea, para que puedas gobernar sin él. Y un trofeo para Trump. ¿Será posible eso o no? A mí me parece que es muy arriesgado el irse contra Andrés Manuel López Obrador.
creo que con... Porque se desestabiliza Se martiriza y ¿no? Más y la seguridad. Se levantan aquí. Si se van contra sus hijos, que hay bastantes razones fundadas para ir contra ellos, con eso lo resuelves todo. ¿Y qué razones tendría Donald Trump para agarrar a unos hijos? Lavado de dinero, Ok. sus asociaciones con los cárteles, Ah, cárteles. ¿sí? Ok. Están muy claras, ¿no? Que además los hijos del observador tuvieron la mala idea de ir a abrir negocios en Estados Unidos. Entonces, al abrir negocios allá, pues ya quedas Entonces, sujeto ya son a las delincuentes leyes allá. norteamericanas. ¿Y el TEMEC? ¿Cómo lo ves? Digamos, un día parece que sí va a haber tratado de libre comercio trilateral, otro día parece que no. ¿No? Escuchas a Ebrard, que está ya en la negociación, pues sí se está negociando un acuerdo trilateral, pero después ves cómo se refiere el señor Trump al señor Mark Carney, y pues además sabes que lo ha dicho, que tiene toda la intención de terminar con el Tratado de Libre Comercio, y más fácil para él el negociar con cada uno de los países, ¿no? Acuerdos bilaterales. No puede vivir Estados Unidos sin Canadá y sin México. Y hay pues una integración que lleva más de 30 años, donde hay muchísimos intereses capitales invertidos en nuestro territorio. Y pues sí somos complementarios para su competitividad. Pero para Trump es una importantísima arma de negociación. Sí, sí es Para importante. tener obedientes o juzgada a la presidente de México. Así es, sí. Y este año es el año que corresponde la negociación. El propio tratado establece que si no se llega a un acuerdo, el año entrante habrá otra oportunidad. Y si el año entrante no hay acuerdo, se puede llegar al siguiente, y así hasta el año 36, que es cuando está terminado, declarado la vida no útil, es digamos, del tratado. un arma de presión. No, pero sí puede salirse, sí se puede. Incursión. Necesita autorización del Senado, es un proceso de más de 6 meses del Senado americano, pero lo podría hacer. O sea, no lo descarto del todo. Incursión militar estadounidense en suelo mexicano. Cooperación. O sea, sí, con el nombre de cooperación. Mira, lo que pasa es que jugó muy bien, yo creo que esa carta a Donald Trump, al decir y al declarar que los cárteles de la droga pues son terroristas, que efectivamente lo son. Les faltaba nada más el nombramiento, porque lo ves, luego, yo estoy en Guadalajara y yo lo veo todos los días, cómo pues los cárteles, los delincuentes ahí están haciendo actos de terrorismo, bueno, no solamente en Guadalajara, en todo el país. Sí, ya salió el control. Eso es evidente, ¿no? En el momento que Donald Trump los declara como organizaciones terroristas, queda obligado por la ley patriota de perseguirlos en donde estén, ya sin tener la necesidad de contar con el aval del Congreso, porque ya está obligado a hacerlo. Y si no lo hace, entonces él mismo queda sujeto porque podría acusarlo de pues, ser cómplice o de encubrir o lo que sea, ¿no? De omisión. Entonces, yo creo que ahí él la jugó muy bien para tener el argumento legal para entrar sin tener que pedirle permiso a México. ¿Cuál es la amenaza? Y de hecho, lo que le está ofreciendo a Claudia es, yo llevo la tecnología, yo llevo pues toda la operación, tú simplemente déjame actuar, no me estorbes, es lo único que quiero, te quiero limpiar la casa. Obviamente que para ella, por lo que tú mencionabas al principio del programa... ¿Sí crees que se le ofreció así? Bueno, a lo mejor no tan dulce, pero se lo ha de haber podemos dicho. ser amiguísimos tú y yo. Podemos hacer unos planes juntos maravillosos. Yo quiero limpiar Estados Unidos y te ayudo a limpiar a México. Y la respuesta es, maciosare un extraño enemigo. Lo que pasa es que yo creo que es demasiada la información que tiene Donald Trump de la presidenta de México. Imagínate en el momento en que se llevan a todos estos capos todo lo que dijeron. Hablaron acerca de quién fue quien financió la campaña. Todos estos capos, y acuérdate, Maduro, Rosa Y María. Maduro financió la campaña de Andrés Manuel. También. Y ahí tienen toda la información. Ellos son un cártel también. Entonces yo me imagino que más que el TEMEC, lo que le preocupa a ella es la cantidad de información que tiene. De ella. De ella. O la acerca cantidad de ella. información que tienen de su jefe.
De su jefe y de ella, porque Ándale. yo me imagino que si tienen información de su jefe, pues es su jefe, ¿verdad? Pero el que tengan información acerca de ella la vuelve vulnerable, porque no puede enfrentar a Trump de la misma manera, ¿no? A que si estuviera realmente fuera de Olimpia. Entonces, eso es muy importante, porque todos han hablado acerca del tipo de relación que se tenía con ella, ¿no? Incluso el presidente de Colombia habla acerca de la relación que tiene con ella y ella con la guerrilla. Que fueron compañeros. Él dijo, Él lo dijo. ella era guerrillera. Que ella era guerrillera, era parte de la guerrilla y ella tiene relación también con la gente en Cuba, por eso es el que a cada rato le está mandando el petróleo a los cubanos. A ver, ¿qué tan Estaba. cierto, qué tan Bueno, cierto estaba es? hasta la semana pasada. Hasta Enviaba. el 27 de 27, enero, 28. todavía le envió Sí, sí, sí. el último barquito que antes de llegar se desvió y se fue para Europa. Es que lo que iba a pasar es que pues, le iban a incautar, el siguiente barco lo iban a incautar a Estados Unidos. Eso es a lo que se arriesgaban. Dijeron, ¿sabes qué? Nos sale muy costoso no solamente regalar el petróleo, sino regalar los barcos, mejor no lo hacemos, ¿no? Bueno, a ver. Está claro que esa operación en Venezuela como que estaba pactada, o sea, como que Trump quiso asegurarse que no interfiriera en ningún país por allí levantándose del maciosare y que Putin le dejara también el terreno abierto y China que aceptara dejar de recibir petróleo de Venezuela. Esto ya nos habla de un tablero, de una geopolítica. ¿Cómo ha funcionado esa cosa? El mundo es bilateral, trilateral, se habla de un nuevo orden mundial que está proponiendo Trump, se habla de se acabó la Agenda 2030. ¿Cómo lo ven ustedes tres para este año, 2026? Bueno, pues sí creo que sí, desde luego que es evidente que se está conformando un nuevo orden mundial. Sin Venezuela. Me parece que, como lo he dicho, vamos más hacia un mundo bipolar, ¿no? O de dos grandes hegemonías que a una de tres. ¿Por qué? Pues porque sí tiene mucho armamento Rusia y el señor Putin pretende regresar a la Rusia zarista, ¿no? A tener ese territorio. Sí va para allá, pero pues su economía no pinta. La economía rusa La no. economía de Rusia no pinta. Como Ernesto, dice es más grande la economía de la India Como dice que Miguel, la economía de Rusia. ahorita, voy para allá. A ver. Es más bien los que están con Estados Unidos y los que están en contra de Estados Unidos. Bueno, ya existe ese bloque, se llaman BRICS, ¿no? Tabique en inglés. Son Brasil, Rusia, India, Ok. China y Sudáfrica. China y Sudáfrica. Por ejemplo, ellos ya crearon un sistema que es paralelo a lo que en Occidente conocemos como el SWIFT, donde se hacen las transferencias de dinero. Si tú quieres mandar unos pesos a Colombia, pues tienes que pasar por el dólar y todo se hace a través de bancos internacionales operando en el SWIFT, que es un sistema de mensajería creado en 1973, antes de la era informática. Bueno, pues estos ya crearon Cheques de viajero. estos BRICS ya crearon su SPEI, ¿no? El sistema de transferencias que tiene Banco de México para los bancos mexicanos en pesos. Bueno, los BRICS ya tienen su SPEI, que es un sistema transaccional, mucho más eficiente y más económico que lo que tiene Estados Unidos, a pesar de que estamos en el sistema monetario del dólar, ¿no? El patrón dólar, como eje mundial. Entonces, me parece al final de cuentas que ya existe ese bloque y ese bloque va a ir tomando fuerza. Ahorita que existe India es una economía que está creciendo a tasas del 7% anual en los últimos años. Y con un Producto Interno Bruto del 8%. Cuando 7, el Producto 8%. Interno Bruto en México es de menos ¿cuánto? Hoy salió el dato esta mañana, 0.7%, Abajo. no, positivo. En México creció 0.7%. .7. Andrés Manuel .7. criticaba a los neoliberales porque crecían al 2.3% durante los últimos 30 años. Totalmente insuficiente.
Punto 7 es punto 70. O sea, no llega ni Sí, a no uno. llega al No uno. llega a uno. No llega a Y la India, 8%. 7, 8% Es una en los potencia últimos años. mundial. Está tomando ya un tamaño que A ver. sí sería factible, hemos hecho cuentas, de más o menos unos 40 años. Podría rebasar a Estados Unidos y a China. Y la India. India está con Brasil, Rusia, China. Pero además con mano de obra calificada, con una población bilingüe que habla, Inglés. muchos hablan inglés y con, educación digo, británica. 1.300 millones de seres humanos allí. Ya son más población que China. Sí, Ya con que cada uno agarre una piedra y nos la aviente, Sí. nos borran del mundo. Si brincan todos al mismo tiempo, sentimos aquí en México. Y el otro bloque es Estados Unidos y sus aliados, ¿no? que son... Al que ahorita ¿Toda Trump Europa? le está pegando a todos, ¿no? ¿Y México Pero dónde eso no va a queda? ser eterno. ¿Y México qué es? ¿La novia de todo el pueblo o qué? No, México tiene un potencial importante, aún. Ahorita está, digamos, de capa caída con este régimen de gobierno ahí, ¿Y qué puede ocurrir con este que no va régimen? para ningún lado, como les he dicho. ¿La revocación de mandato sí es en serio o no? Pues es que es un arma que dejó López Obrador, es una Amenaza, mina, es una mina que un dejó candado a sembrada ella. para quien siguiera de él. No era para él, era para quien siguiera. Y si no le convenía, no le gustaba, pues la activa. ¿Y crees que la puede activar ya no? Va a tratar de hacerlo porque si ve que Claudia se entrega finalmente o ya no tiene manera de resistirse a lo que está diciendo Trump, pues Cosa que ya ocurrió. Sí, él tiene el control del Congreso y puede agitarle el agua lo suficiente como para incluso destituirla. Olvídate de la revocación. El Congreso puede destituir al presidente, pero Claudia podría disolver al Congreso. O sea, estamos en un Eso escenario ya lo hemos visto en países, ¿no? donde yo no descarto que pueda venir un golpe de Estado como pasó en Perú. ¿En México? En México. Bueno, en el sentido de que a lo mejor los dos poderes pudieran desconocerse uno al otro. Ok. ¿Por qué? Porque si es la instrucción de López Obrador decir, ¿saben qué? Ya, destituyan a Claudia. Y Claudia dice, pues yo disuelvo el Congreso. Ajá. Y Claudia tendría el apoyo, Ay, qué bueno se va a poner. ¿Y eso en Estados Unidos. 2026? podría pasar. Lo que pasa es que Donald Trump está desesperado por entregar resultados y necesita Para noviembre. A ver, para noviembre, así es. si te cae bien o si te cae mal, eso no cuenta. O sea, no nos conviene que ella deje de gobernar por la estabilidad. Por llegar alguien peor que ella, ¿no? Seguro. Ajá. Sí, porque quien pondría O sea, al un sustituto, changoleón allí en lugar de ella, pues por no, no, ejemplo. ella, no él, pero pues alguien de Morena. Digo, uno, que pues, pudiera exacto. ser incluso uno de los hijos de López Obrador. Podría ser, porque quien lo elegiría sería el Congreso y quien tiene la mayoría pues es Morena, pero esa mayoría de Morena responde a los intereses de López Obrador. O sea, aunque no te sea simpática, pues tiene que terminar su sexenio, ¿no, Rosa María? Pues podría ser que terminara su sexenio o podría ser que ella también desconociera al Congreso y se empezara a armar ahí súper intensa la situación. O sea, necesitamos ver quién es el que va a destituir, si es López Obrador o es el mismo Donald Trump que va a quitar a la presidente, porque no sabemos. En algún momento que ella no sea flexible para hacer todo lo que él está pidiendo, puede ser que él mismo sea el que la Y destituya. hasta ahorita, ¿tú qué dices? ¿Ha sido flexible o no? Pues mira, o sea, yo siento que en algunos momentos sí lo ha sido y por eso es que los americanos han podido tener el ingreso a nuestro país sin mayor escándalo, pero que a ella no le conviene que López Obrador se entere que está poniéndose de acuerdo con Donald A Trump. mí, ¿sabes qué se me hace? A ver, ¿ustedes qué opinan? Porque ustedes son los expertos, yo nomás soy aquel que presenta, saluda, manda corte y regresa. Yo nomás estoy entrevistando, pero a mí se me hace que ella trae un discurso en su conferencia cada mañana para la masa, para el pueblo, totalmente distinto a los acuerdos que ya tomó con el presidente de Estados Unidos. Así es. Y que entonces vamos a ver cambios muy, muy importantes, pero disimulados, maquillados por ella misma. O sea, pienso que ya está totalmente doblegada y entregada a las políticas de Donald Trump y que tarde o temprano pues va a entregar lo que le pidan que entregue.
o qué? Sí, porque Miguel, no va a Rosa María y poder, no va a Ernesto. poder evitarlo. O sea, ya lo que sigue es, ya entregó los capos más importantes, le quedarían 2 nada más, que sería. ¿Adán Augusto es capo? No, me refiero a los capos, ajá. a los operativos de los cárteles. Digo, capo ¿no? del Huachicol, ¿no? Pero ya los capos ya grandes ya están en Estados Unidos. Necesita ahora entregar las cabezas políticas, que esas son las presas. Para Estados Unidos nadie sabe quién es Adán Augusto, o sea, olvídate, nadie sabe que existe. Saben quién fue López Obrador, pero lo que mejor hace Estados Unidos, y lo ha hecho siempre, es vender las narrativas. Entonces, si Donald Trump les presenta en Estados Unidos que el enemigo público número 1 de Estados Unidos, porque ha provocado por su acción y complicidad con el narco la muerte de más de 500,000 de norteamericanos, que ese culpable se llama Andrés Manuel López Obrador, y lo captura y lo presenta, va a ser un éxito político que él va a vender. Sí, pero ¿sabes qué? Cuando él explicó que está como presidente en Panamá del sí, él lo dijo, Venezuela. ya tuvimos la Venezuela. experiencia con Medio Oriente, ¿no? Que se desestabilizó todo el país, entonces no lo repetimos. Que también me parece muy prudente de su parte, porque todo el mundo Entonces, esperaba que llegara el nuevo gobierno. Dudo, Ernesto, dime si sí o si no, que sí veamos que esa cabecita se entrega, porque sería un estallido social aquí en México, ¿no? Si se van contra los hijos, destruyen a la cabecita. La neutraliza. Acuérdate que Estados Unidos primero capturó... Neutralizan a la cabecita. Sí, y Estados Unidos O tu así ha actuado, cabecilla. fíjate, así actuó, capturando primero a los hijos de los capos. Primero capturaron a los hijos del Mayo, primero capturaron a los hijos del Chapo, y con eso tenía armas para negociar las entregas o para neutralizarlos. Y entonces ya saben que es el caminito. Lo que dice Ernesto es totalmente correcto. Para Estados Unidos es mucho más sencillo capturar a los hijos de López Obrador y con eso neutralizar la acción política de López Obrador, desactivarlo, teniendo a los hijos, a menos que él sea tan miserable, que la verdad yo creo que sí lo es, para decir, ¿sabes qué? Mira, tú haz con mis hijos lo que quieras mientras no me toques a mí. Yo, la verdad, creo que sí tiene esos alcances. Bueno, ya sabemos de un gobernante, Herodes, que él mismo mandó matar a sus hijos porque pensó que le iban a dar un golpe y lo iban a Pues destronar. sería un De ahí viene la matanza de AMLODES. los inocentes. Sí, así es, tal cual. Y de ahí surge una expresión que dice, muy judía, en casa de Herodes es mejor ser cerdo que ser hijo de él. Así, tal cual. O sea, por ahí. Sí, así es. Bueno, entonces ustedes piensan que la presidente Sheinbaum sí termina su periodo. Yo creo que sí, y va a tratar de quitarse los alacranes de encima. ¿Y tú, Rosy? Yo sí también mucho pienso tacto. que va a negociar con Donald Trump y que va a entregar cabezas importantes, sobre todo porque a él le interesa esto para poder ganar las elecciones en noviembre. Bueno, allí es una negociación política. Ahora, algo que se vea, así como se vio en Nicaragua, vamos, drones bombardeando las fábricas de fentanilo, incursiones militares por tierra, agarrando a los capos, a los dueños de los sembradíos de cocaína, etcétera. Vamos a ver acciones militares de Estados Unidos en México. Tecnología, ellos van a poner la tecnología. ¿Van qué? A poner la tecnología, los drones, ¿Sí? no los vas a ver en los operativos. O sea, cooperación. Yo Sí, creo que con sí el va a nombre de haber- cooperación. Pues yo Ya creo lo dijo que- 2 veces Ernesto. Yo creo que aparte de y obviamente la información, o sea, inteligencia y la tecnología, yo creo que sí va a haber gente norteamericana haciendo los operativos, pero que van a pasar como que fuera gente de México. Es decir, Ajá. no lo van a hacer con los uniformes norteamericanos y las banderas. O sea, yo me imagino que lo van a hacer como operaciones muy, muy secretas, pero creo que sí lo van a hacer. Porque ellos pueden estar en el cuartel y ya mandas a la tropa mexicana al operativo. Puede ser, y su además tecnología. el ejército tiene la capacidad de combatir. O sea, te voy a contar en 5 segundos una anécdota que a mí me tocó conocer de la persona que lo Cuéntamelo vivió. en 5 horas. Una persona que no puedo decir si era hombre o mujer ni qué cargo tiene, pero me lo platicó Era directamente. Digo, por su seguridad, por su seguridad. Le tocó, estaba al frente de un comando militar en un estado X y le tocó toparse de frente en una terracería con una caravana de narcos. Destacamento.
eran 80 camionetas con 300 narcos los que se toparon. Y este comando eran 15 soldados. Y él les dijo, pues yo los voy a combatir, ustedes tienen la libertad de irse si quieren, pero aquí nos van a matar a todos, pero yo me siento comprometido. Se encomendó a Dios porque es católico, o católica, no le voy a decir si era hombre o mujer, esta persona era católica, y se echó a combatirlo. ¿Qué? Y, ¿A ¿sabes? 15 contra 300, eran 1 a 20 la proporción. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Troya. ¿Sabes cuál fue el resultado? Al revés. Este comando de 15 mataron a los 300, sin una sola baja, porque el ejército tiene la capacidad del conocimiento y el entrenamiento de acabarlos si les dan el permiso de hacerlo. Pero tienen la orden De de no no hacerlo. hacerlo. Así es. Pero el ejército es suficiente, no necesitaría ni siquiera a ver, Estados Unidos. Lo tengo que decir, un golpe de Estado militar. O sea, el ejército harto de estar construyendo trenecitos. Eso yo no lo veo. Y, Yo y tampoco lo veo. helipuertos y... No, están súper Yo vería No, más una cuestión no. política, entre políticos que militar. O sea, ¿sí va a haber una división en Morena algún día? Sí. Y Sí. se va a acabar Morena. Yo creo que en Ha este pasado en todos los sexenio países. posiblemente desaparezca. Eso sí lo creo. Va a quedar ya tan quemado y va a ser, incluso Estados Unidos lo puede nombrar un organismo político ligado al narcotráfico y con eso los acaba. Narcopartido. Y también el hecho de que hayan atrapado a Nicolás Maduro se abrió la caja de Pandora. Ahí hay muchísima Sí. información y con eso pueden ir disminuyendo a Andrés Manuel López Obrador a la vista de toda la gente, porque la gente piensa que Andrés Manuel es un héroe nacional y se van a dar cuenta de todos los negocios que había. Y Ya de se la están forma, dando cuenta, ¿no? Exactamente, cada vez la gente se da más cuenta de la persona a la que ellos les dieron el voto. Además, Nicolás Maduro cayó por las denuncias que hizo el hijo del Chapo Guzmán, porque él fue el que dijo, este es el cabecilla del cártel de los soles, y con esa información toman a Maduro. Entonces, la información que suelte Maduro, pues ahora va a venir de regreso a México para acusar a las figuras políticas que lo ayudaron y a las cuales benefició con... Acuérdate que dinero del el petróleo. aeropuerto de Felipe Ángeles lo construyeron y la único vuelo internacional que tenía era con Venezuela para sí, estar es cierto. trayendo cocaína de Sí. Venezuela, de Y Colombia. llevando el dinero también. Así es. Además, Cuba. ¿Qué va a pasar con Cuba? En unos cuantos días va a colapsar porque En unos ya ahora cuantos sí días. le están cortando todos los suministros. O sea, pobre población. Lo que debería hacer el señor Canedo es declarar que van a entrar a un proceso de una perestroika y una glasnost. Y te lo digo con conocimiento de causa. A principios de los 90s, casualmente fui yo contratado para diseñar el sistema financiero, porque Cuba, en aquel entonces, había sido abandonado por la URSS. Y entonces, copiándole a los rusos, pues estaban decididos ya a hacer su perestroika, que es la apertura económica, para después, años después, pues quizás intentarían hacer una glasnost. Entonces, bueno, pues sí viví esa parte a principios de los 90 en Cuba. Fracasó, ¿por qué? Pues porque llegó el señor Clinton y lo primero que hizo fue reforzar el embargo a Cuba, tiraron todos los planes a la basura, ¿no? Entonces, me parece que si el gobierno de Cuba declara que van hacia allá, se evitarían mucho el sufrimiento que va a tener la sociedad cubana. Y si no, ya con la nación colapsada, la salida del dictador. Pues va a ser una revuelta muy violenta, desafortunadamente. ¿Y Y cuál me es? imagino que también va a haber división del ejército y no dudaría que el señor Trump haga algunos aspavientos. ¿Cuánto tiempo le Allá de das cochinos. a eso? ¿Qué son? Tú, Rosamari, tú, Miguel. Sí, yo creo que tiene que ser este año. Definitivamente va a ser este año que cae el régimen cubano. Bueno, cae y luego, ¿qué va a pasar? ¿Elecciones? Va o a tomar qué? el control, se va a convertir en un protectorado, no un estado, sino un protectorado de Estados Unidos, Cuba, y pues lo van a echar a andar. Igual que Venezuela. Venezuela ahorita es un protectorado norteamericano que necesitan que siga produciendo petróleo, pero que no, ellos no quieren asumir toda la responsabilidad, el costo económico que implicaría tomarlo como si fuera un estado, pero beneficiarse, ¿no? Igual Hemos- que con Groenlandia, ¿eh? Mira, nada más termino con esto.
el tema de Groenlandia. Ah, sí, Lo que dime, quería ¿qué hay en Donald Trump, Groenlandia? mira, Donald Trump siempre negocia Nieve. así. Él dice, ¿sabes qué? Si yo fuera Trump, te diría, quiero una entrevista en tu programa. Entonces voy a decir, voy a tomar el canal. Entonces, no, pero ¿por qué acabas negociando la entrevista? Sí, Era lo que ok. yo quería. Punto. Ok. Bueno, que en el caso de Groenlandia, lo que quería Trump era el tener el control físico de poner tropas donde él quisiera y además el explotar la riqueza mineral. Ok. Eso es lo que quería. Entonces, la amenaza es, me lo voy a quedar, a las buenas, a las malas, y negocia con Europa y acabo teniendo lo que realmente quería. Punto. Ya, Groenlandia sigue siendo de Dinamarca, pero yo me beneficio y yo le exploto todo. Era lo que yo quería. Hemos conversado durante una hora, más o menos, hablando de las previsiones. Ya sé que de pronto caímos en las especulaciones, pero también lo previsible es especulativo. ¿Cuánto de lo que se ha dicho aquí pudiera suceder y cuánto no? Eso lo veremos usted y yo. Nosotros le hemos presentado aquí lo que es previsible, plausible, posible. Le pido a cada uno de nuestros comentaristas una conclusión en un minuto. Comienzo por las damas. Rosa Mari. Sí, yo pienso que Donald Trump sí va a dar un golpe fuerte en Cuba y va a poner en orden a México, porque lo necesita hacer para poder ganar las elecciones en noviembre. Es importante para él hacerlo. Y sobre todo, pues tiene que mostrar la fuerza. Es como cuando entró a Venezuela. Todos estaban como muy expectantes. ¿Realmente Donald Trump va a poder traer a Maduro a Estados Unidos o no? Y ahí está. Ahí está. Y al inicio de año. Así es que de aquí al 2026 todavía restan 11 meses. Ajá. Es muy probable que sí. Y pase. 10 meses para las elecciones. ¿Crees que las gane Trump o no? Yo pienso que sí. Ah, sí. ¿Tú quieres que sí o piensas que sí? Yo pienso que sí. Yo sí. pienso que sí. Y sí Miguel. quiero. Bueno, pues sí, está complicado. Ahorita, a principios en febrero, está complicado el panorama para Trump. No sé qué va a pasar de aquí a 10 meses, 9 meses que vengan las elecciones. Pueden pasar tantas cosas, tantas cosas que posiblemente él pueda revertir la tendencia que ahorita se inclina, que le sería adversa, pero puede inclinarla, puede ser. Lo que yo digo como conclusión, la verdad, y lo digo con plena certeza, es que se nos olvida que el principal actor que juega en el tema de la geopolítica y el autor de la historia, pues es Dios. La providencia siempre juega sus piezas y a veces, cuando hacemos análisis, se nos olvida que Dios también no solamente está como espectador, sino también está moviendo. Para México, 2026 tiene que ser un año de gracia porque es el centenario de la Guerra Cristera. Posiblemente va a venir el Papa León. Y yo creo que va a ser un año que podamos ver muchas cosas y la providencia va a estar actuando al final de cuentas. Quiera Dios que así sea. Solo te recuerdo que Dios también es muy respetuoso de la libertad. Claro, así es. Y que cada pueblo tiene el gobierno que quiere. Nicolás Maquiavelo. Gracias, Miguel. Al contrario, gracias a ti. ¿Nos va a cargar el payaso en economía o no? No se ve o no se prevé que tengamos una crisis financiera, por ejemplo, ni a nivel mundial ni a nivel nacional. Digamos que su probabilidad es muy baja. Normalmente un segundo año de gobierno es un mejor año que el primero. Entonces, para México, pues hay la posibilidad, además, por lo que hemos estado viendo en las exportaciones, hay la posibilidad de que México crezca ligeramente más que el punto 7. que el punto 7 del año pasado, pero seguirá siendo un crecimiento insuficiente porque, lo que ha dicho Miguel, el desmantelamiento de las instituciones ha afectado mucho la confianza de los inversionistas. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Rosa Mari. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Roberto. A cada uno de ustedes en lo personal y a los tres en conjunto, pues nos han dado una muy buena visión de lo que puede ocurrir, de lo que es previsible. Y usted tendrá siempre, claro, la mejor opinión. Te abrazo de todo corazón, le agradezco el favor de su atención y espero que Previsiones 2026 le sirva al menos para calcular, para poner la atención en otras cosas que siempre nos interesan. Gracias.